Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente con más historias, más episodios apasionantes del amor de Cristo obrando en nuestra vida. Hoy vamos a conocer la historia de Miguel Durán, un hombre que encontró una verdad que le marcó su corazón. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Miguel Durán tiene 44 años, es oriundo de Lima, capital de Perú. Está casado con Aira Pozo y tienen 5 hijos: Dayana, Keila, Jeremy, Cielo y Eva. Estudió mecánica automotriz y ha sido colportor y agente de ventas. Actualmente vive en su ciudad natal y participa activamente en la Iglesia Adventista como anciano y en el Ministerio de la Música. Cuando era pequeño, junto a su hermana, presenciaron constantemente episodios de violencia doméstica entre su madre y su padre. Conoció la palabra de Dios mediante un grupo de jóvenes que jugaba fútbol. Gracias a uno de ellos, asistió a la iglesia y se fue incorporando en el área musical hasta que decidió bautizarse. Vamos a conocer a Miguel. Quédate en Identidad. ¿De qué manera tú en tu vida conociste al Señor? Hoy tenemos a un protagonista, Miguel Durán. Él conoció a Dios de una manera atípica y él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad, por inscribirte allí al link, de tener la valentía de estar aquí con nosotros, acompañándonos, conociendo parte de tu historia. Que Dios te bendiga muchísimo. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primeramente, es una alegría estar en un programa tan bonito que habla acerca de testimonios, ¿no? Sí. Y bien, estamos aquí, un poquito saliendo de una gripe, pero bueno, aquí con ganas de poder ser parte de este lindo programa, ¿no? No, gracias a ti. Y voy a hacer la invitación a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando la historia aquí de Miguel. Estamos recién empezando, para que puedan ingresar a nuevotiempo.cl/mi testimonio y cuenten cómo Dios ha obrado maravillas en su vida, cómo llegó Dios a su vida y les ha dado la identidad que el Señor nos otorga, esta identidad en Dios que es inigualable. Miguel, cuéntanos en qué parte de Perú te encuentras, cómo se llama tu esposa, tus hijos. Queremos conocerte. Yo soy natural de Lima. En este caso, mi esposa se llama Aira Pozo. Y bueno, tengo sí una familia numerosa por la bendición del Señor. Tengo 5 hijos y bueno, ¿no? Todos ellos estudiando. A Dios gracias, tengo un trabajo que Dios me ha bendecido, ¿no? Qué bendición. Miguel, cuéntanos cuál es tu profesión y en el área de la iglesia también, ¿qué ministerio te gusta allí apoyar? ¿Escuela sabática, ancianato? Bueno, cuéntanos, Miguel. Sí, bueno, yo soy un agente de ventas actualmente. Soy asesor de ventas. Trabajo para una empresa que es Cencosud. No sé si ustedes han escuchado acerca de esa empresa. Pero bueno, el tema de mi trabajo también es otro testimonio bonito, ¿no? Pero a Dios gracias, soy el único vendedor, digamos así, de esa empresa que pues no labora el sábado, ¿no? Eso también base a la oración y a Dios gracias la inteligencia que a veces da Dios, la sabiduría para poder dar palabras en las cuales nosotros podemos digamos así, guardar el sábado, ¿no? Así es. Bueno, ahí vamos a comentar un poquito más en detalle. ¿Y en la iglesia? ¿Algún ministerio, área? Sí, bueno, actualmente soy anciano de iglesia del Agustino B, distrito misionero del Agustino B. La iglesia se llama César Vallejo, es una iglesia pequeña a la cual estamos apoyando yo y mi familia hace ya unos años atrás, antes de la pandemia. ¡Qué bendición! Todo este tiempo. Voy a explicarle un poco a nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando, el término de ancianato o anciano. Es como el director de congregación, el director de la iglesia, quien está allí viendo muchas cosas en temas del culto, de los turnos, de ver que todo esté en orden, si se necesita algo. Entonces Miguel está allí liderando también en su iglesia, siendo como
un coordinador, un director de iglesia, así que bueno, que Dios te bendiga muchísimo también junto a tu familia en el aporte que están dando allí para el avance de su obra, para la predicación del evangelio en la zona donde residen, donde viven actualmente como familia. Allí que Dios les bendiga muchísimo, le prosperen, y en tu trabajo también, de pronto si nos da el tiempo podríamos conversar un poquito allí al respecto. Yo quiero que vayamos a tu niñez, Miguel. Tengo entendido que fue muy difícil, muy compleja, llena de miedos, preocupaciones, había violencia en tu hogar, maltrato puntualmente. Cuéntanos allí en detalle lo que sucedió y lo que significaba y los recuerdos que tienes. Como todas las personas, pues que ¿no? Dependiendo del lugar donde vivan, a veces cuando son jóvenes, a veces ellos no tienen la experiencia, o, digamos así, para poder sobrellevar una familia, ¿no? Mis papás se casaron muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes y, bueno, o sea, ellos no eran cristianos, conocían la iglesia católica también, yo también fui católico mucho tiempo, pero, digamos así, que no tenían, digamos, una, una buena relación, ¿no? Ellos comenzaron muy jóvenes y tuvieron muchos problemas. Esto hizo que de repente hubiera un poquito de violencia en la familia, en el hogar, en el entorno donde yo crecí. Yo tengo una hermana y bueno, ¿no? Papá, mamá, a veces, producto a veces de las discusiones, el licor, sumamos esto el licor, sumamos esto los problemas que ellos tenían, ¿no? De pareja, ¿no? Hacían que ellos, no sabían cómo, digamos así, resolverlo más que de repente, ¿no? Digamos así a las manos, ¿no? Y esto pues hacía que mi hermana menor llorara, a veces yo también trataba de protegerla, ¿no? Y muchas veces era papá viniendo a casa y de repente, producto del licor, de la ira, ¿no? Y llegaba hasta las manos, ¿no? Y ese fue el entorno en el cual yo crecí, lamentablemente, ¿no? En esta búsqueda y búsqueda de salida, de encontrar en alguna medida a Dios, que el Señor se manifestara, buscabas también afecto, y en esa búsqueda conoces a Dios de una manera atípica. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió y cómo lo conociste. Digamos así, como todo joven, no trata de encontrar, encajar en la sociedad, en los amigos, ¿no? Es que yo empiezo a tratar de conocer de repente amigos o amigas, por decirlo así. Y aquí cerca de casa hay una loza que se llama pues la loza de la Han, ¿no? Se llama así. Y es muy conocida, ¿no? De aquí en esa parte de mi distrito. Y ahí los chicos se reunían a jugar. Entonces yo miraba que siempre en las horas del mediodía en adelante, pues las horas ya estaban ocupadas. Entonces me atiné por ir más temprano al encuentro deportivo, hacer un poco de deporte, de repente por ahí distraer la mente un poquito, ¿no? Buscando el deporte una, una distracción, digamos así, ¿no? Y llego, pues, ¿no? Y normalmente en esta parte, no sé si en todo lugar, ¿no? A veces uno cuando juega al fútbol se acalora, por el calor del juego siempre hay golpes, siempre roces, y por ahí no resulta una palabra de más. Entonces uno va como que ya acostumbrado, ¿no? Como que va un poco ya, digamos así, ya dispuesto a escuchar todas estas cosas, ¿no? Y es habitual, ¿no? Por la zona donde vive, pero me llamó mucho la atención unos jóvenes que habían alquilado la cancha mucho antes temprano. Normalmente cuando alquilan la cancha pues no dejan que nadie más ingrese, ¿no? Pero ellos estaban llamando a los que estábamos ahí al costado esperando, pues, ¿no? Que pues ahí se arme otro equipo o algo así. Y ellos nos llaman, ¿no? Me llaman a mí también y de una manera muy amical, muy amigable, y eso me llamó mucho la atención. Otra cosa que me llamó la atención fue que ellos cuando jugaban, pues por ahí hubo un incidente, recuerdo que el otro se disculpó, le dio la mano, ¿no? Y después de todo eso, ¿no? Me llamó mucho la atención porque nunca escuché una grosería, ni una palabra fuerte, ni subida de tono, ¿no? Trataban de ellos de sobrellevarse y después de esto, ellos compartieron algo y fue interesante, ¿no? Me llamaron a ese grupo también y por ahí yo les pregunté, pues, ¿qué es un club? ¿Qué cosa es esto? Leo, ¿no? Que me llamó mucho la atención su manera y su trato, ¿no? No había agresividad, no había nada de esas cosas. Y esto fue que me llamó la atención. Es interesante así, Miguel, y lo hemos marcado harto, mencionado harto aquí en Identidad,
como el testimonio es tan importante. Somos las manos y los pies de Cristo. Y ver cómo te fueron marcando, estabas ahí en la cancha, habían alquilado allí para jugar entre varios, los invitaron a ustedes que estaban allí, y ver el comportamiento, que no se decían malas palabras ni groserías, si de pronto alguno se caía le daban la mano para levantarse, el trato, y empezar eso a hacerle ruido a Miguel. Pero ¿por qué se comportan así? ¿De qué club son? ¿Por qué son tan raros? Porque para el mundo esto es una locura, seguir a Jesús, seguir a Cristo, seguir allí sus enseñanzas, tratar de ser entre comillas, un ejemplo, porque bueno, pedimos cada día sabiduría del cielo para tener un poco más de su carácter, más de Jesús, menos de mí. Es el pedido que debemos tener nosotros como cristianos, ser luz, ser sal en este proceso de santificación, y ver cómo te empieza a ti a marcar, Miguel, es impresionante. ¿Qué fue lo que te dijeron? Bueno, cuando tú dijiste, bueno, ¿por qué se comportan así y eso? Y lo que sucedió, por supuesto, después en tu vida, Miguel. Muy bien, entonces lo que me llamó mucho la atención fue un joven que se había acercado bastante a mí y habíamos hablado un poco, ¿no? Entonces por ahí compartieron algo y me invitó, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Lo ver cómo los cristianos, pues, ¿no? En este caso la iglesia, ¿no? Adventistas se muestran, ¿no? En esos tipos de eventos, que eso es algo que debemos rescatar, ¿no? Posteriormente yo vi en otras fechas que también empecé a asistir ahí más frecuentemente, más temprano, y ellos hacían una devoción, ¿no? Ellos leían la Biblia, era algo muy interesante, algo fuera de lo normal. Y entonces yo pregunté a uno de ellos, ¿no? Le digo, pues, ¿cómo hago? Yo también quisiera conocerlos un poquito, ¿no? Y de repente participar. Me dijo, bueno, si tú deseas, mira, justo tenemos una semana, justo estamos en una semana de campaña, ¿no? En la iglesia, ¿no? Entonces, tú quieres, yo te puedo recoger. ¿Dónde vives tú? Pues yo le di más o menos la ubicación, ¿no? Y yo pensé que él se había olvidado, ¿no? Le di el número de mi casa y él interesantemente, él llamó por teléfono y cuando, oye, te están llamando. Y cuando yo fui a atender, pues sí, ¿no? Específicamente él estaba esperándome en el lugar que habíamos pactado, ¿no? Esa noche marcó mi vida, ¿no? Porque, digámoslo así, este, llegué a ese lugar, era una iglesia, las luces estaban a tenue, apagadas, y resulta pues que unos muchachos salen a cantar, ¿no? En vivo, ¿no? En directo, ¿no? Unos jovencitos, yo jamás había visto algo así. Bueno, había visto un coro, sí, pero no jóvenes porque cantaran una canción con pista, así tan bonito como lo hicieron, ¿no? Y por ahí la música también fue llamándome mucho la atención. Así fue que yo llegué a ese lugar y no, nunca más salí. Cuando lo recuerdas, se entrecortan un poco tus labios, dice la garganta aquí. ¿Por qué es así, Miguel? Porque tú venías de una crianza, lo que viviste en tu niñez, necesitabas sanar muchas cosas, necesitabas ese abrazo de Jesús, necesitabas decir, aquí estoy, no estás solo. Dice, aunque padre y madre te dejaré, yo no te dejaré, yo no te soltaré, y Dios no te suelta jamás. Entonces, cuéntanos allí lo que vino después, bueno, en esa primera noche, lo que marcó para ti, de recordar las luces, de que los chicos que estaban allí cantando, de cómo eso empezó a conmover tu vida, tu corazón, el Espíritu Santo tocando, llamando a la puerta. Miguel. Sí, en realidad trato a veces me conmueve un poco recordarlo, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Bueno, marcó mucho mi vida porque la alabanza, las letras de la canción hacían que hablaba, pues, ¿no? De Cristo, de lo que Él podía hacer por nosotros. Recuerdo todavía la canción, ¿no? De esos muchachos que cantaron y luego, después de eso, no solamente quedó ahí, ¿no? Sino que salió un joven, ¿no? Era una persona muy mayor y que él estaba, pues yo después me enteré pues que él era un futuro pastor, no lo sabía, ¿no? Y llegó a ese lugar a dar una especie de seminario acerca de alimentación, acerca de salud también, ¿no? Y bueno, me marcó mucho, ¿no? Porque habló acerca de lo que Dios esperaba de nosotros, de nuestro cuerpo, de lo que Dios podía hacer por nosotros. El tema fue tan explícito, eh, tan llamativo, que como me llamó mucho la atención
Y, y estuve todas esas noches, ¿no? Así, frecuentemente, yendo a ese lugar porque quería conocer más de Dios, quería conocer más de ese Dios que era amor, que podía cambiar nuestras familias, podía cambiarnos a nosotros mismos, que tenía un plan para nosotros, ¿no? Y que nosotros, pues, aún jóvenes, podíamos en este caso optar por esa opción, por ese camino, ¿no? Digamos así. Era muy, muy llamativo. Todo estaba, creo yo que Dios había preparado todo ese tiempo especial para mí, ¿no? No sé si para otros más, pero de manera personal, creo que yo fui llamado de esa manera. Así es. En el año 1997 tú decides por Jesús mediante el bautismo, pero sucede algo muy especial. Cuéntanos lo que sucedió y por qué fue también tan marcante, porque tu papito también allí es Sí, parte, Miguel. sí, bueno, en esa, yo llego a recibir estudios bíblicos por un hermano y de iglesia, un amigo actualmente, y llego a conocer más acerca de Dios. Mi primer amor, digamos así, ¿no? Se más fuerte, ¿no? Y las cosas de Dios. Y llega el momento en que se habla del bautismo. Y entonces es ahí donde hay una campaña y wow, o sea, el llamado era claro y no era la persona que me estaba llamando, yo sentía que el mismo Dios me estaba llamando a mí para poder cambiar mi vida, cambiar mi historia y no solamente la mía, ¿no? Sino también la de mi familia, futura familia o la de mi misma familia de ese momento. Es así que yo decido porque yo me levanto. Cuando yo me di cuenta, así como le decía al joven que me habló conmigo hace poco, ¿no? Por WhatsApp, yo le conté un poquito y le decía, no, recordaba, cuando yo me di cuenta, yo ya estaba al frente, ¿no? Ahí unas lágrimas de repente, ¿no? De escuchar ese llamado, ¿no? Cuando me di cuenta, yo ya me había puesto de pie, estaba al frente de ese llamado y ahora seguía el bautismo, ¿no? Y era el problema, y ahí eso tornó en ese caso ciertas vamos a decirse, implicó mucha diferencia de opiniones en casa, ¿no? Porque mi papá mis padres eran católicos y ellos me decían, no, pues ¿cómo tú te vas a bautizar si tú ya te bautizaste? Tú ya eres miembro de una iglesia, tú te has hecho al bautismo, tienes tus padrinos, te has hecho ¿cómo se llama? Tu primera comunión. ¿Cómo vas pues a tomar otro bautismo? Estás jugando con la religión, estás jugando con el... Eso me hizo pensar, ¿no? Que de repente eh, no sabía qué hacer, no sabía qué decidir. Y esto llegó un viernes en la noche, recuerdo, ¿no? Que tenía que tomar una decisión. Entonces yo me quedé hasta el final. Un anciano, un hermano de iglesia, me dijo qué me pasaba y yo le dije, yo quiero bautizar. Sé que tengo que bautizarme, pero tengo el problema de que mi papá, mis padres no quieren que me bautice, ¿no? Yo tengo entendido que la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, pero tengo este pequeño problema, no sé qué hacer, no sé qué decidir. Y él me dijo, ¿no? Sacó un texto de la Biblia que marcó mucho, ¿no? Mi vida hasta el día de hoy, ¿no? Y también, decía la Biblia, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces yo tuve que decidir, ¿no? Me dijo, ¿no? Cuando hay conflictos entre este tipo de cosas, lo único que tú tienes que hacer es decidir primero, si es primero Dios o primero los hombres. Pero la decisión la tienes que tomar. Recuerdo que él me acompañó a hablar con mi papá, ¿no? Pero mi papá no accedía mucho, ¿no? A hacer esa petición. Porque casualmente el día del bautismo era, digamos, un viernes 7 de marzo y el sábado 8 era mi cumpleaños. La familia había estado invitada, ellos querían hacer una reunión, pero más reunión en esta parte no sé si por contexto social, pero cuando hay un cumpleaños mayormente los que toman son los mayores. Y ellos querían ese tipo de reunión seguramente, ¿no? Y yo lo que dije fue, no, pues tengo que decidir, tengo que tomar una decisión. Entonces decidí levantarme temprano, tomar en lo que me habían dicho que tengo que llevar, una toallita, ¿no? Todo lo que, porque esto iba a ser en un río, lejos de Lima, ¿no? Estamos hablando de 2, 3 horas de Lima, y 2 horas de Lima, perdón. Y yo salgo temprano de casa, ¿no? Y mi papá estaban descansando, y yo dije, no, bueno, es necesario obedecer a Dios. Entonces seguí
tomé mi decisión y llegué hasta ese lugar. Ahora el problema era regresar. Tomé ese lindo día del bautismo y ahora era volver y enfrentar todo. Regresé como a las, digamos, 8, 9 de la noche, ¿no? Cuando ya todo había terminado. Y ahora enfrentar a papá, enfrentar a mamá, era un tema aparte. ¿Qué empezó a pasar por tu mente? Porque, claro, esa valentía de decidir por Jesús, por Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres, fue una voz de Dios clave y clara para el momento que estabas viviendo. En tu regreso, ¿qué sucedió? En la respuesta, porque tú también ibas clamando a Dios, pidiéndole, Miguel, para terminar. Estábamos orando en el camino, en el bus, ¿no? Y yo estaba orando porque decía, ahora pues, ¿qué va a suceder? ¿No? Y entonces me dije, no, Señor, si tú eres mi Dios, a partir de ahora tú eres quien me va a defender, tú me vas a ayudar, no sé qué vas a hacer, pero algo tienes que hacer con mis papás, ¿no? Y mis padres más específicamente. Así es que yo llego a casa y me encuentro a mi papá ya descansando. Mi mamá me dice, mejor descansa, no digas nada ahora, ya mañana hablas con él. Y bueno, así es que al día siguiente, pues él me dice, bueno, tomaste tu decisión. Yo pensaba escuchar una regañada o que de un castigo, ¿no? Pero fue interesante que la oración, pues, ¿no? La oración tiene mucho poder. Entonces yo vi en el corazón de mi papá algo que era diferente, ¿no? Me dijo, mira, las palabras que él dijo fueron, bueno, tú tomaste tu decisión, yo voy a respetar tu decisión, pero eso sí, no juegues con la religión. Ahora estás en esa iglesia, tienes que buscar de iglesia, ¿no? Algo, si no recuerdo bien las palabras que me dijo, ¿no? Pero recuerdo que no hubo castigo, no hubo llamada de atención. Sino un Ni apoyo. nada. Son un apoyo. Adelante, sigue firme, porque si tomaste esta decisión, este va a ser el camino, no para saltar de aquí para allá y que de aquí para allá, pero tú lo encontraste como una respuesta también de Dios, porque venías clamando, Señor, manifiéstate en el corazón de mi padre para que no vaya a ser fuerte el castigo, lo imagino, pero nunca esperaste una palabra así de apoyo y eso solo lo hace Dios. Yo quiero agradecerte, Miguel, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, por habernos contado esta parte de tu historia, de cómo encontraste tu identidad en Dios, de cómo de pronto preocupaciones y miedos fuiste dejando poco a poco en los brazos de Jesús. Hoy tienes una familia maravillosa, 5 hijitos, tu esposa, sirviendo al Señor con tu profesión, en el trabajo, siendo fiel a Dios. Y bueno, yo deseo que Dios te bendiga muchísimo y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando el programa en este momento, a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa? Adelante, Miguel, para cerrar. Bien, simplemente que si alguien ha conocido a Jesús y está pasando por tomar una decisión, ¿no? Y no sabe qué decidir, no sabe qué decisión tomar. De repente muchos de nosotros venimos de otras fe, de otra religión, profesamos de repente otra fe. Yo quiero animarte, querido amigo, querido hermano, ¿no? Que Cristo no es religión, Cristo no se trata de religión, ¿no? Se trata de seguir a Dios, se trata de obedecer a Dios, ser fiel a lo que tú has conocido, a lo que has escuchado acerca de Él y aceptar su llamado. El llamado que Dios te hace no es a través de un hermano, no es en la iglesia. El llamado que te hace Él es para que tú puedas venir y puedas tú ser parte de la familia de Dios, ¿no? Así que animo a cualquiera que esté escuchando este testimonio, ¿no? Que pueda en este caso optar por Jesús, ¿no? Créeme, tengo 44 años. A los 17 años tomé la decisión y en todo este tiempo no me arrepiento de haber conocido y entregado mi vida a Jesús. Amén. Muchas gracias, Miguel, por esa invitación y ese mensaje final de aceptar el llamado que Dios nos está haciendo, de aceptar su voluntad, de querer amarle, servirle, conocerle en todos los aspectos de nuestra vida, cual sea la situación. Decide por Jesús. Hoy tú debes decidir por el Salvador. Cristo viene pronto y debemos estar listos, preparados, dispuestos para el avance de su obra, para vivir junto a Él por la eternidad, en ese mundo, en ese lugar que el Señor está preparando para ti y para mí. ¿Te hallas listo? ¿Te hallas lista?
La respuesta está en tu corazón. Así que te dejamos allí, por supuesto, esta invitación y también continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Nos vemos en un próximo capítulo.